Cuando Jesucristo caminó con sus discípulos lo veían, lo que hacía, lo que no hacía. Pero hay algo que ellos vieron y en un momento se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y yo quiero tomar un aspecto de lo que Jesucristo puso delante de ellos cuando les enseñó. Porque sabemos que lo que Él les enseñó no fue para repetir y repetir y repetir, sino que son aspectos que hemos de considerar cuando nos acercamos a Dios. Y todos sabemos lo que dice, y vamos a ir a Mateo 6, en el versículo 9. Para que podamos comenzar y entrar, pero sí es importante poner esta base. Mateo 6 y leemos desde el versículo 9. Yo creo que ustedes ya lo encontraron, yo todavía no, porque entre la luz y las letras, que están más chiquititas, Mateo 6, 9, leemos: Jesús enseñándoles a orar. Prefiero porque esta no la conozco. Gracias. Mateo 6, 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Eso es lo primero que Jesucristo está diciendo y que está enseñándole a los discípulos para que ellos escuchen y para que cuando ellos se acerquen a Dios le digan a su Padre que está en los cielos: Señor, venga tu reino. Y si es que venga tu reino, es porque su reino no está aquí. No está aquí donde nosotros vivimos. Su reino está en el cielo. Y Jesucristo vino a acercar el reino. Y le dijo a sus discípulos: cuando oren al Padre, díganle: Padre, que venga tu reino. Y eso es lo que tenemos que entender, que nosotros, los que hemos creído, tenemos que decirle: Señor, que venga tu reino. Que tu reino que no está aquí, porque las leyes que se están levantando, los principios que se están reconociendo, no tienen nada que ver con su reino. Que venga tu reino, Señor, que se establezca, que baje, que entre primeramente en nosotros tu reino, tus principios, tus mandatos, que sea tu reino que descienda, que venga, que se establezca. Hay un mundo espiritual que no lo vemos en forma natural, no lo vemos. Si nosotros pudiéramos ver espiritualmente todo el tiempo, entenderíamos mucho más de que hay un mundo espiritual. Así como está el reino de los cielos, que necesitamos que venga, la palabra enseña claramente que el mundo entero está bajo, sujeto, dominado por el maligno. A veces la gente no le gusta escuchar o encuentra que es un poco exagerado, pero la palabra dice el mundo. Chile, Haití, Alemania, Rusia, Argentina, Perú, Bolivia, Australia, Nueva Guinea, y empezamos a decir, todo el mundo está bajo el maligno.
Por eso Jesucristo, cuando le enseña a sus discípulos, le dice, cuando oren al Padre, digan, Padre, que venga tu reino, que se establezca, que avance, que avance. Y nosotros estando en Haití, hemos podido ver esa realidad espiritual que es diferente a la de Chile. Hay historias diferentes, pero hay cosas que nos han sido mucho más visibles de lo que a veces nosotros podemos ver. Haití se levanta de una dominación en que se extermina al pueblo que habitaba esa isla y donde son empezados y son traídos como esclavos hombres y mujeres que salen de África a esa tierra. Y junto con eso ellos traen también lo que tienen y lo que han vivido. Y personalmente cuando yo con mi esposa, con Trinidad, nos fuimos a Haití, lo que sabíamos de Haití es lo que vemos por las noticias. Un país muy pobre, pero también había otro aspecto que se habla también, que es un país donde es muy fuerte algo que se llama vudú. Y el vudú es algo que está presente en Haití y es visible y es escuchable. Porque del momento que llegamos a Aken, a Suyanyak, en el lugar donde llegamos, desde el primer día, normalmente en las noches empezamos a escuchar los tambores que empezaban. Y normalmente eso empieza cuando empieza a oscurecer y se extiende durante toda la noche, toda la madrugada, tambores, cantos. Y sabemos, y ellos saben, y lo reconocen, para quién son esos cantos, para quién es todo lo que hacen, es para el diablo. ¿Y por qué? Porque han visto el poder del diablo. Lo han visto y le temen. Saben que pueden acercarse a esos brujos y pedirles que a lo mejor puedan hacer algo para lo cual les pagan, para que hagan algo por alguien que tiene una afección en su familia. O bien pueden ir a estos brujos para decirles, ¿sabes qué? Esa persona de allá, yo quiero que tú le pongas una maldición sobre ella. Y funciona. Y es verdad. Y la gente le tiene temor que les vayan a hacer algo. Y nosotros hemos visto esa realidad de la cual mucha gente en Haití no lo reconoce. Van a la iglesia, pero en la noche practican el vudú. Y tú le preguntas, anoche nosotros escuchamos unos tambores cerca de tu casa, ¿estaba ahí? No, yo no. Y le preguntamos a otro, ¿y tú? No, yo no. Lo esconden, pero está. Y Dios nos ha llevado del momento que entramos a esa tierra a amar esa tierra, pero también a reclamar esa tierra, a orar por esa tierra. Y en eso ha habido entrega de parte de todos los misioneros que han estado en su momento. Orar. Y hay un momento en el cual era bastante intenso. Y normalmente se empezó a decir, bueno, cuando haya vudú, vamos a llamarnos y nos vamos a juntar en la Palapa 1, que es donde nos reunimos. Y cuando estén ahí, vamos a estar y vamos a empezar a orar cuando escuchemos los tambores.
Y eso es algo que nosotros nos habituamos a escucharlo, y ahí íbamos y había momentos que orábamos, alabábamos y decíamos, Señor, que venga tu reino. Y eso es lo que Dios nos enseña, que hay una batalla que dar, pero muchas veces no entendemos la dimensión de esto. Una noche, un sábado, lo tengo súper claro. También tenemos tiempo en poder compartir algo juntos y vimos una película, Amazing Grace, que paradójicamente habla con respecto a la esclavitud. Bueno, terminó la película, nos despedimos, hasta mañana porque era domingo, y los domingos nosotros los vemos a ustedes, que están en la reunión cada domingo, y pero eso para nosotros es un regalo, estar con la iglesia, conectados, escuchando y palpitando. Nos fuimos a la casa, yo me acuerdo, voy a la casa, entro al baño, estoy saliendo y empecé a escuchar los tambores. Y escucho que dicen, vamos a la palapa 1. Internamente fue, vamos, porque igual es nuestra realidad, pero vamos. Se tomó la guitarra, se empezó a alabar, se empezó a orar como lo hacíamos, con fe. Y mientras orábamos, en un momento empecé a caminar. Estábamos en una terraza que es aproximadamente desde donde está el micrófono hasta acá, de largo, y que tiene un ancho que es desde la tarima hasta más o menos donde está la batería. Ese es el espacio de la terraza, y ahí nos juntábamos, y la terraza está un poco como en altura, y uno ve hacia abajo a aquel y es fácil como captar de dónde viene o no viene el vudú. Y nos pusimos a orar, y en un momento yo captaba que había algo que Dios quiere hacer, y me empecé a dar cuenta que empecé a caminar de una forma que no camino, y empecé a caminar de lado a lado en la palapa, y llegaba a la baranda, y volvía, y empecé a orar en lenguas que yo sabía que son cuando Dios pone algo que es de Él. Y yo sabía, y lo único que tenía claro es que abre tu boca y no la cierres, abre tu boca y no la cierres. Y era ir de un lado a otro, y empecé, y cada vez empezaron mis pies a marchar, empezaron a marchar. Yo no sabía, era como que se movieran solos, pero yo sabía que era lo que tenía que hacer, y empezar a marchar y empezar a orar. Y yo sabía que que algo que yo no había visto, y que yo sé que al grupo también le debe haber, ¿qué está pasando? Porque nosotros tenemos esquema, y cuando las cosas se salen del esquema que pensamos, nuestra primera reacción es, a ver, y está bien, pero tenemos que ser cuidadosos, porque Dios es soberano, y cuando Él quiere manifestar y Él quiere hacer algo, lo va a hacer. Y ahí lo único que espera, una sola cosa, que le creamos. Y era ir de un lado a otro, yo sabía que había algo que tenía que salir, y en un momento era, y me voy contra la baranda, y era abrir la boca y decir, ¡oh! ¡Oh! ¡Oh, Ramaquía! ¡Oh, Ramaquía! ¡Oh, Ría Ramaquía! ¡So! ¡Oh! ¡Oh! Y sabía que no podía parar, que tenía que abrir mi boca, tenía que declarar lo que Dios estaba declarando, porque era guerra. En ese momento era guerra, y no era Gabriel, y no era ninguno de los misioneros. Ese momento fue un momento que Dios dijo, ahora yo me levanto. Ahora yo me levanto. Y en ese momento seguíamos orando, seguíamos alabando, y yo seguía yendo de un lado a otro, y después no era caminar, era trotando. Llegaba a un lado, llegaba y seguía orando. ¡Oh, Ramaquía! ¡Oh, Ramazó, Ramaquía! ¡Oh! Y de repente nuevamente delante. ¡Oh! ¡Oh, Ramaquía! ¡Sotoquía! ¡Oh, Ramaquía!
Y yo sé que eso era del corazón de Dios, lo que estaba haciendo, que no lo entendía, pero yo sabía de dónde venía. Y nosotros sabíamos algo que no estamos acostumbrados a ver, pero Dios no se acostumbra a nuestra forma porque Él es Dios. Él es soberano. Él es todopoderoso. Y cuando Él dice, ahora, es ahora. No es, déjame que vaya y entierre a mi padre. Es ahora. Y fue estar y orar y seguir y orar. Y fue por mucho tiempo. Fue por mucho tiempo. Y en un momento de que yo iba de un lado a otro, me sentía como un animal que va de un lado a otro. Y lo digo, pero en el buen sentido. Pero sabía que eso era lo que había que hacer. Y en un momento quedo frente a la escalera, que son como 12 o 13 peldaños. Y lo único que sé, cuando me paré, tengo que bajar. Y no le dije nada a nadie, porque era tan claro, no estaba en un éxtasis, no estaba inconsciente, estaba súper consciente, pero sabía en cada instante lo que tenía que hacer, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo ir, cuándo frenar, y fue llegar frente a la escalera y era, corre. Y bajo la escalera, corro, y llego abajo y corro hasta el otro lado del terreno. Y el grupo siguió ahí. Y yo me imagino también poniéndome en el lugar de ellos, ¿qué está pasando? Ahora uno lo mira y se puede reír, pero era un momento en que estábamos orando. Y yo llego a un lugar, y llego específico a un lugar, y estaba ahí, y era como en una posición de guerra. Había una pequeña construcción que es un baño seco, los que conocen allá. Y era estar ahí y mirando hacia dónde se estaba haciendo vudú. Y mientras estaba ahí estaba orando. Pero no era algo de Gabriel. Es algo cuando Dios pone, y era eso. Y en su momento llegó el grupo. Llegó el grupo y venían con la guitarra y seguían orando, seguían alabando. Y en un momento yo estaba ahí y era, corre, y tenía que correr y me fui paralelo pensando que ahí está el cerco donde termina el terreno. Era paralelo, pero era correr. No había luz, el terreno era así, habían ramas, no habían ramas, pero era correr y llegar a un lugar y parar y saber que tenía que estar ahí y empezar a orar. Y quedamos a unos 5 o 8 metros del cerco y a unos 15 o 20 metros, ahí donde estaban haciendo vudú, un vecino nuestro que es conocido por hacer vudú y que es respetado. No se meten con él. Y estábamos ahí y en eso también el grupo llega nuevamente ahí y siguen y yo les digo, oren. Y el grupo estaba orando y empezamos a orar hacia esa dirección. Y en un momento yo estaba con ellos y les decía, oren. Y estaba el grupo ahí y yo salía y quedaba como a 5 o 10 metros y seguía orando. Y Dios me decía, era hablarle, iglesia, al grupo que estaba con autoridad. Y ellos se levantaban y oraban con autoridad y levantaban su voz. Y en su momento yo decía, tengo que correr. Tengo que correr y sabía, tengo que correr hacia el cerco. Y empecé a correr y yo dije, ¿qué va a hacer? Voy a tener que saltar por el cerco, llegar hasta donde están ellos, no sé. Y empecé a correr y llego al cerco acá. Y cuando llego al cerco fue tomarlo y era ira. ¡Ah! ¡Oh, Ramaquía! ¡Soramaquía! Y era orar y hablar directamente a ese lugar. Y yo sé y sabemos que nos escuchaban. Porque yo no estaba hablando así. Estaba hablando como lo estoy diciendo ahora. Y no lo puedo hacer de otra forma porque así es. Así fue. Y si Dios dice que sea así, así va a ser. Y era así. Y yo sé que no escuchaban. ¿Y saben lo que pasó? Los tambores seguían. Y nosotros seguíamos orando, seguíamos ahí. Y en un momento Dios me puso una palabra que la di en español. Y se les tradujo una palabra y que fue a hablarle a la persona que estaba ahí con el grupo. Él se llama Tipio. ¡Tipio!
Tipio, cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Y fue a hablarle eso, y fue eso mismo dicho en creol. Y eso es una palabra de Dios que le estaba dando a él una advertencia. Y fue volver al grupo y seguían los tambores. Y seguían los tambores. Y volvía con el grupo. Y después nuevamente volvía contra la reja y era ¡ah! Era ira. Era ira, pero no que tiene que ver con Gabriel. Los que me conocen. Y yo mismo que me conozco. Yo soy tranquilo, o sea, no soy de hacer mucho ruido, mucha cosa. Pero el tema era, no, era ira. Era ira, era ira. Y en su momento estábamos ahí con el grupo y de nuevo, corre. Y empecé a correr paralelo y caminé y me metí a una quebrada que tiene el terreno. Y era bajar por la quebrada y me caía y bajaba sentado. Pero tenía que bajar. No veía nada, había piedras, me podía pegar, no me podía pegar, no importa. Bajar. Y llego hasta abajo. Antes de seguir diciéndoles eso, un tiempo antes pasó que en ese tiempo estaba Juan Pablo, la Francisca también, Fernando Enrique, Fernando Gutiérrez, Ingrid, Emilia. Empezamos a caer, caía uno enfermo, ¡pum! Enfermo, dolor de estómago, dolor de cabeza, enfermo. Se mejoraba, ¡pum! Caía el otro. Pero fue una cosa que empezó a caer uno, se enfermaba el otro, y se enfermaba el otro, y se enfermaba el otro, y nosotros decíamos, ¿qué pasa? Llevamos a una organización americana que han sido quienes hicieron los pozos de agua, sacamos muestras del agua, llevamos la muestra del agua. Le dijimos, queremos saber si a lo mejor hay algún problema, porque mira, nos estamos enfermando. Y revisan los exámenes, y después nos llaman y nos dicen, el agua de ustedes está súper contaminada. No pueden tomar más de esa agua. Y ahí entendimos por qué nos estábamos enfermando. Porque era irracional la frecuencia en que nos empezamos a enfermar. Uno, el otro. ¿Y por qué les cuento eso? Porque cuando iba bajando por la quebrada, corriendo, llego abajo y yo sabía, miro a la derecha, y ahí escondido en la quebrada había un galón de agua. Y yo sé, Dios me puso en mí el agua. Se metieron con su agua. Y era ir corriendo y pescar este galón y subir la quebrada corriendo. El grupo seguía arriba. Estaban orando, estaban alabando y yo fui a llegar con el tambor y llegaba con esto y una rabia y agarrar y llegar hasta el cerco y lanzárselo a ellos. ¡Ah! Era volver lo que yo sé que nos hicieron. Porque el vudú tiene poder. Y ellos hicieron algo para que nuestra agua fuera contaminada y caíamos enfermos. La brujería de ellos, el vudú, tiene poder. Por eso los haitianos temen. Y no solo los haitianos, la gente que va y que escuchan del vudú, van con precaución, pero es real. Es real. Y fue tomar eso y lanzarlo para allá y seguir orando y decirle al grupo en un momento, parto corriendo, le digo, vámonos a otro lugar del terreno, abajo del mango. Y estábamos ahí y seguíamos orando. Y los tambores seguían. Taca, 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 taca. Y con sus voces cuando cantan, que es como una cosa monótona, que repiten. Y seguía. Y nosotros estábamos y seguíamos orando. Y en su momento Dios nos llevó a un momento más quieto. Y nos pusimos en el pasto. Y en su momento Dios me llevó a cada uno a acercarme y era Dios hablando y decía, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Era Dios haciéndonos ver que Él está con nosotros. Y en un momento era una palabra tan clara cuando Dios dice, no temas, manada
pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. ¡Wow! Y estábamos ahí, estábamos orando. Y mientras el grupo había venido a este lugar y venían, era tan claro, yo tenía tan claro lo que había que hacer, es que ahí me acordé, y era cuando en la palabra, cuando Ananías tiene que ir a encontrarse con Saulo y el Señor le dice, mira, anda por la calle derecha, dobla ese lugar y cuando entre a la puerta, golpea la puerta en la casa de Simón y pregunta por Saulo. Y era instrucciones tan claras, una tras otra. Y eso es lo que yo tenía súper claro. Llegaba a cada momento y cuando llegaba yo ya sabía con qué tenía que seguir y cuando llegaba acá sabía lo que tenía que seguir. No sabía antes, pero en el momento lo que había que hacer, había que hacerlo y cuando llegaba al otro lugar había que continuar así. Y en un momento el grupo venía caminando hacia donde yo me había venido antes y venían todos uno detrás de otro y en un momento una persona del grupo, la Caterina, venía más atrás, entonces se vino por un atajo y para mí fue no, por ahí no, con el grupo. No sé por qué. Pero era así, tenía que ser así. Y todo era un detalle sobre otro. Pasamos su par de horas ahí. Y en un momento fue, vuelvan a las casas, acuéstense, apaguen la luz. No conversen. Y cada uno se empezó a ir a las casas. Pero yo sabía que no me podía ir. Yo sabía, pero no sabía qué. Señor, ¿qué quiere? Pero yo sabía que yo no tenía que volver a la casa. Y me quedé ahí en el lugar. Y oraba. Y en un momento fue ponerme boca abajo. Decía, Señor, ¿qué quieres hacer? Pero si me tengo que quedar hasta que mañana amanezca, me voy a quedar acá. ¿Pero qué quieres hacer? En eso ya se había ido el grupo. Un detalle, en su momento, bueno, Trinidad, mi esposa, también se fue a la casa, pero el tema es que yo tenía las llaves de la casa. Pero todos captábamos que Dios se estaba moviendo de una forma y lo único que me hizo, se vino a decir que me... Entonces yo tomé la llave, le paso la llave, ella se fue. Pero era todo hacerlo porque sabíamos que Dios estaba haciendo algo. Y cuando estaba en el lugar, me puse boca abajo, con el pasto, mi rostro sobre el pasto. Y en ese momento, le empecé y decía, Señor, ¿es que tú vas a hacer llover? Señor, tú vas a hacer llover. Y seguía boca abajo y empecé a respirar profundo. Inspiraba y sentía como la tierra que tiene el pasto también me rebotaba acá. Inspiraba. Sí, gracias. Aquén había estado por 3 años con sequía. Aquén, a este lado está Biebú, a este lado hay otra localidad y de repente nosotros estábamos sentados en el Comori y decíamos, oh, va a llover, porque mira, los relámpagos, los truenos. Llegaba el otro día, nada. Y preguntábamos con gente, oye, ¿y llovió? Sí, en Biebú llovió un montón. Aquí llovió un montón, pero ¿a quién? Seco, por 3 años. Y mientras estaba ahí, estaba boca abajo y era la segunda vez inspirar, Señor, va a llover. La tercera vez inspiro. Y en el momento que iba haciendo, yo escuchaba, Señor, va a hacer llover. Y me levanté y me acosté boca abajo, o sea, boca arriba ahora. Y empecé a mirar el cielo y empecé a mirar que se empezó a poner negro, más negro. Estaba de noche, pero despejado. Pero se empezó a poner negro y nubes más negras y empezaba a mirar por allá atrás del cerro y que venían nubes más negras. Y decía, Señor, va a llover. Y en su momento me levanté y seguí orando en un círculo y en eso era empezar a aplaudir. Y aplaudía.
y aplaudía. Y en su momento fue empezar a decir, ¡agua! ¡Agua! Y con los brazos tenía que empezar a moverlo. Sabía que tenía que hacerlo. Y mover y empezar a decir, ¡agua! Y fue pararme en ese lugar y teniendo el monte por atrás, el mar por delante, y era empezar a levantar mi mano, y yo sé que era Dios, y empezar, ¡oh, Ramaquía! ¡Oh, Ramasoy! ¡Oh, Ramaquía, Mayaquía! ¡Oh, Ramaquía! Era Dios hablando al mundo espiritual que no vemos, pero que sí existe, que tiene poder y que daña a las personas. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Por eso Jesucristo le dice a su iglesia, cuando ores, ora a tu Padre en el cielo y dile, Señor, Padre, que venga tu reino. Y si es decirle que venga, es porque no está. No está. Y Jesucristo vino a acercarlo y a los que creen nos lleva a lo mismo, que venga tu reino. Y en eso yo sabía que era Dios, a las potestades, a todo lo que sabíamos que de los cerros venía mucho del vudú, y atrás de los cerros, y era Dios que estaba hablando, era Dios que estaba hablando, era Dios que estaba hablando, y seguía y empezaba a aplaudir, ¡agua! Y en un momento, mientras caminaba, una gota cae en mi nariz. Así. ¡Pac! ¡Wow! Señor, va a llover. Señor, va a llover. Y seguía orando, y de repente 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, y empezó una llovizna, y empezó a caer el agua, después de 3 años. Y empezó a caer el agua, y empezó a caer el agua, y empezó a llover, y en ese momento yo partí corriendo a la palapa donde estaba Fernando con Ingrid. Y yo sé, y lo quiero decir porque Fernando en su momento nos llevó como grupo a tomar una posición de guerra. Y si de repente empezaba el vudú a las 3, 4 de la mañana, era vamos, y era dejar la cama, salir de la cama, irse y ponerse a orar. Y yo sé, párate, anda corriendo. Y fue ir corriendo a la palapa donde estaba Fernando y empezar, Fernando Gutiérrez, sale, ven a mojarte, ven a gozarte, sale. Y una vez que decía eso me fui corriendo a la palapa donde estaban las mujeres y a la mujer le decía, salgan rápido, tienen que salir rápido, pónganse rápido la ropa, vengan a mojarse, vengan a gozarse. Y bajaba a la palapa donde estaban los hombres, al hombre, salgan rápido, vengan, mojémonos, gocémonos, está lloviendo, vamos. Y los tambores seguían. Y seguían los tambores. Pero salimos y llegamos a ese lugar donde habíamos estado y habíamos estado juntos, y cuando Dios había hablado, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, manada pequeña, yo estoy con ustedes. Y estábamos ahí, llegamos a ese lugar y empezamos a gozarnos, mojándonos, no sé qué hora de la madrugada era, no tengo idea, pero estábamos ahí, habían entrado a la casa, vayan en silencio, y después le dicen salgan. O sea, ellos estaban atentos y hacían. No era Gabriel el que estaba diciendo, yo sabía que lo que tenía que decir, cuándo tenía que decirlo, y ellos estaban ahí, soldados, ¡pum!, afuera y gozarnos. Y en un momento nos juntamos, pusimos las manos haciendo un círculo cuando los equipos de fútbol americano se juntan, orar y darle gracias a Dios. Y en ese momento fue como, volvamos a las casas. Si quieren bañarse, báñense, pero háganlo tranquilo, en silencio. Y nos fuimos todos a las casas. Y los tambores seguían. Pero en un momento, cuando estábamos ahí, yo le decía que Dios era hablando a nosotros. ¿Ustedes creen? Y yo en un momento le dije al grupo, se tienen que callar.
Y volvimos a la casa y seguramente ya eso no me acuerdo. Pero yo sí, ellos como lo hacen, seguían los tambores. Pero estaba la lluvia. Volvimos al otro día, en la mañana. Yo al otro día no podía hablar. No podía. Y Dios también nos llevó en ese momento al otro día a ir a una cisterna donde llega el agua y estuvimos orando y también Dios moviéndose de esa forma. Y en su momento el grupo seguía y yo me quedaba en un lugar porque sabía que tenía que quedarme y orar de la misma forma que les decía que lo estaba haciendo. Y era cuando Dios le dice al profeta, abre tu boca, levanta tu voz, declara, habla. Y eso fue por 3 días que llovió y no paró. Y cuando había terminado de llover, yo iba bajando hacia la cisterna que está al lado, cerca del terreno de nosotros, y juntando agua en la cisterna estaba Tipio, el que hace el vudú. Y yo había escuchado que Tipio le había comentado a la gente, y de alguna forma también nos llegó eso a nosotros, que Tipio había dicho, ¿qué le dieron a Gabriel? ¿Qué tomó Gabriel? ¿Qué le dieron? Y cuando yo bajé a la cisterna, estaba Tipio y me acerqué a él. Le dije, Tipio, ¿tú sabes lo que pasó hace un par de días atrás? Dios te está hablando a ti y te está dando una advertencia. Cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Cuidado con lo que estás haciendo porque te estás metiendo en un terreno peligroso, porque estás desafiando directamente a Dios. Y te voy a decir una cosa, no me dieron nada. No estaba fuera de mí porque me dieron algo. Estaba súper claro, consciente, de manera racional, lo que hacía, aunque a veces parecía irracional, pero no me dieron nada. Los que conocemos a Tipio, Tipio es enorme, es así. Tiene unas manos que todos cuando llegamos, y cuando llegaba algún misionero le decíamos, oye, cuando vea a Tipio, mírale la mano. Era una mano, es una mano enorme. En un momento llegó una vez a la casa, afuera de la casa, y estaba hablando unas cosas con algunos de nosotros, y de repente una vez que estaba dando vueltas y él hizo... ¡Wow! Y si uno miraba a sus pies, ellos como no ocupan zapatos y cosas así, el pie se va ensanchando. Pero es un pie, Daniel, grande. Es imponente él, es respetado. Es nuestro vecino más cercano. Y una familiar de él que vive con él o que vivía con él, nos dijo, porque ella trabajaba con nosotros con los niños, y dijo, Tipio sabe por qué llovió. Y otra vecina que estaba cerca, nosotros sabemos por qué llovió, porque ustedes oraron. De eso ya han pasado varios años, pero nunca más Tipio ha vuelto a hacer vudú. El vecino que tenemos ahí, nunca más. Yo no digo que él cree en Jesucristo, pero Tipio vio un poder que es mayor. Tipio vio un poder que es superior. Y frente a ese poder, porque los haitianos sí respetan el poder, y se pueden inclinar frente a un poder y se pueden inclinar al vudú, pero cuando ven que hay un poder que es mayor, porque no hay otro como él, páguenlo tancú.
No hay otro como Él. Y frente a ese poder, cuidado. Al tiempo Tipio vino a una de las reuniones que hacemos. Para nosotros igual fue una sorpresa. Ha ido una vez y a lo mejor ha ido otra. Ahora último no ha ido. Pero nunca más. Donde se ponía vecino nuestro haciendo vudú, no lo hace. Si lo hace en otro lugar, yo no lo sé. O si lo hace bien lejos, no sé si lo hace. Pero al lado de nosotros, donde Dios vino y Dios, yo le dije, Dios te ama. Y por eso te está diciendo, cuidado y arrepiéntete. Y hay un pastor que ha sido cercano a nosotros, Félix, que en los momentos de conflicto podemos acercarnos a él y él está con nosotros. Y él nos comentaba la otra vez y decía, su Jean-Jacques no es el mismo. Su Jean-Jacques no es el mismo. El clima en este lugar espiritualmente ha cambiado. Y hemos tenido en este último tiempo igual mucha dificultad. Pero él nos decía, el clima aquí ha cambiado, no es el mismo. Y un detalle. Pero cuando uno dice detalle, ¿por qué estamos en Aquén? ¿Por qué Dios guió a Paulina? ¿Por qué Dios la llevó? Porque ella cuando fue a Haití, lo único que sabía que tenía que ir después de 15 años que Dios le había puesto Haití en el corazón, pero no sabía qué, cómo, cuándo. Pero en su momento Dios le dijo, ahora. Y cuando ella se fue sin tener ninguna red y ningún contacto, porque dijo, si Dios está aquí, Él nos va a llevar a donde tenemos que estar. Y si Dios no está, tomamos el avión y volvemos a Chile. Y así fue que se movió. Y así fue que llegamos a Aquén. Pero conversando uno va sabiendo cosas. Si bien me encantaría saber mucho más de la historia de Aquén, pero Aquén es reconocido por ser unos lugares donde es muy fuerte el vudú. Aquén es reconocido por ser un lugar donde el vudú es fuerte. Y si Dios nos llevó a ese lugar, porque lo que Dios hizo ese día, eso nosotros no alcanzamos a entender ni a comprender la dimensión de lo que Dios hizo, porque no fue solamente callar la voz del diablo, no solamente fue traer lluvia que no había por 3 años, sino que Dios en lo espiritual, en la raíz de lo que tiene que ver con no Aquén, con Haití, Dios hizo algo que nosotros no entendemos. Pero sí yo sé que Dios se levantó y dijo, para, calla, no más. Y cuando Dios habla es porque Él es el Dios todopoderoso. No hay otro como Él. Y lo que Dios nos pide a nosotros es, cree, pon tu confianza en mí. Esa es la fe. La fe es poner toda la confianza en Él. Toda la confianza. Y eso fue lo que nuestros pastores han hecho. Y eso es lo que es la raíz de esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia de fe. Esta es una iglesia en que nuestros pastores han sido el ejemplo a nosotros y que ha sido puesto delante porque ellos han puesto toda su confianza en Dios. Y empezaron en el año 82 en Granada, en Ñuñoa, en su casa, dejando Estados Unidos, viniendo aquí y en su casa, empezando una reunión con 2, 3 personas que llegaron al living. Y Dios empezó a hacer. Pero esto no estaba. Yo no estaba. Ustedes no estaban. Pero ellos no se quedaron en Granada. Ellos, Dios los trajo a este lugar precioso que tenemos.
que la iglesia tiene, precioso, pero no se sentaron aquí. No se han sentado y nosotros lo hemos visto. Y empezó La Serena, y empezó Copiapó, y empezó Viña del Mar. Y en su casa, el año 84, en el garage de su casa, empezó el colegio. En el garage de su casa. Porque ellos saben a quién le han creído. Y ellos son ejemplos para nosotros. Porque ellos son los padres espirituales de esta casa. Y cuando hablan ellos, escuchemos. Y cuidado con juzgar, porque Dios es severo y Él no juega cuando uno se levanta contra el que Dios ha levantado. Ellos, como decía el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y nosotros tenemos ejemplos. Un garage. Después Peñalolén. Y el colegio se ha levantado con un esfuerzo tremendo. En distintas instancias han venido a cerrarlo, literalmente a cerrarlo. Y algunos han escuchado cuando han entrado máquinas a demoler el colegio. Y en su momento Dios ha deshecho eso. Pero a pesar de eso, mucha gente de la iglesia menosprecia el colegio. Mucha gente de la iglesia menosprecia el colegio, menosprecian lo que Dios está poniendo delante de ustedes. Menosprecio. Yo creo que hace un mes atrás yo soy súper bueno para dormir. Trini sabe, yo pongo la cabeza en la almohada y yo duermo hasta el otro día. Pero una noche yo estaba ahí y me desperté como a las 3, 4 de la mañana, muy raro para mí. Y en su momento estaba ahí y yo decía, si yo voy a Chile, ¿qué diría? Y en el momento que estaba pensando eso, era como tan claro lo que tenía que decir, sin saber lo que era, todo lo que tenía que decir, pero sí tenía esta palabra, fe. Porque fe es la base de esta iglesia. Fe es lo que los pastores han puesto delante de nosotros. Y ellos nos desafían a vivir la fe, a dejar las redes, a poner toda la confianza. Escuchen, las palabras son importantes. No es poner la confianza en Él, es poner toda la confianza. Toda la confianza. Por eso el llamado de Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y el llamado no cambia, es ven y sígueme. Ven y sígueme. Y en ese llamado somos puestos y desafiados realmente por Él a poner toda nuestra confianza en Dios. Yo sé que si no hubiera estado en Haití, nunca hubiera visto el poder de Dios en una dimensión que nunca lo había visto. Porque Dios es más de lo que entendemos. Lo que piensan ustedes que es poder, Él es más. Él es más. Y nosotros tenemos que realmente pedirle, Señor, que venga a tu reino. Jesucristo le dijo, cuando oren, clamen, que venga el reino. Y la última instrucción de Él a sus discípulos fue, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La palabra id significa vayan, lleven el reino, acerquen el reino a otro y que el reino se establezca en ellos. Eso es que venga su reino. Por eso Jesucristo, su última instrucción fue, id. Y los discípulos salieron de Jerusalén, pasaron por Samaria, Judea, y se fueron a todas las naciones de ese tiempo.
Y por eso estamos nosotros acá. Porque ellos no se sentaron, ellos no temieron, y ellos, como dijo Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Él estaba diciendo, yo sé quién eres tú, y yo pongo toda mi confianza en ti. Toda. Ven y sígueme. Que venga tu reino. Cuando Jesucristo habla de los últimos tiempos y los discípulos decían, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Jesucristo en un momento les dice algo y yo quiero poner esto delante de ustedes hoy día. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, que está sentado en el trono, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él y solo Él es Señor. Cuando Él, Todopoderoso, venga, hallará fe en la tierra. ¿Hallará fe? Y cuando hablo de fe, no hablo de confiar en Dios. Cuando hablo de fe, hablo de poner toda mi confianza en Él. Y eso se resume en una palabra que es creer. Y para hacer que un reino se establezca y que avance, tiene que haber una movilización, tiene que haber un desplazamiento. Por eso Jesucristo les dijo, id. Vayan a las naciones para que el reino de Dios venga. Esa es la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa es la voluntad de Él. Que venga su reino a Haití. Y nosotros hemos visto. Y hoy día Aquén y donde estamos no es lo mismo de lo que fue antes. No por nosotros, sino porque Dios en su momento se levantó y mostró que Él es Dios. Él es soberano. Y Él está esperando. ¿Quién le cree? ¿Quién le cree? ¿Quién le cree? ¿Hay fe? ¿Hay fe? ¿O hay temor? Es que si yo, ¿cómo lo voy a hacer con? Eso es incredulidad y no es fe. Señor, déjame primero que termine de estudiar esto. Y puede ser que sea ese el tiempo, pero si Él viene ahora como lo hizo con Pedro y se acercó a Él en un momento determinado y le dijo, ven y sígueme. Y Pedro en el momento dejó, no continuó con lo que él tenía pensado que tenía que seguir en ese momento. Él lo dejó. Y desde ese día él caminó y empezó a conocerlo a Él. Y desde ese día Jesucristo, si hay algo que le dijo a sus discípulos y que les reprochó en distintos momentos, ellos que caminaban con Él, ellos que veían que Él levantaba muertos, ellos que veían que le decía a la tormenta, calla, enmudece, y la tormenta paraba, ellos que veían que tenían 2 panes, tenían unos peces y comían más de 5,000 personas, ellos mismos que veían eso, que lo escuchaban a Él hablar, en distintos momentos Jesucristo les reprochó y les dijo, hombres de poca fe. ¿Y por qué lo decía? Porque Él sabía lo que iba a poner en sus manos y lo que Él quería que ellos abrazaran lo que Él estaba diciendo, porque Él sabe que es Él el que hace la obra, pero sí, Él está atento y en distintas instancias cuestionó a los discípulos y dijo, ¿y dónde está tu fe? No, si yo estoy caminando contigo. Yo vengo a la iglesia todos los domingos. El curso que va a empezar el martes. Deberían estar todos. Yo no digo deberíamos porque no voy a estar.
Los discípulos, después que se fue Jesucristo, estaban todos juntos, orando, buscando. Y en eso vino el Espíritu Santo y los llenó de poder para ir. Poder para levantarse contra el diablo que se enseñorea o a través del vudú, o a través aquí de la religiosidad, o a través de esta incredulidad que se está levantando, a través de toda esta perversión en que el hombre le ha dado la espalda a Dios y donde levanta un principio, porque el reino de Dios no está. Por eso Dios nos dice a los que creen, oren así, pero vayan. Que venga su reino. Pero para que su reino venga y haya poder, tiene que haber fe. Porque sin fe, díganme ustedes, sin fe, a lo mejor, no, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a eso nos está llevando Dios a todo. Y como yo, si bien no estoy acá, estuve el domingo pasado en la reunión desde Haití, cuando Paulina vino aquí delante en un momento y llevó a todos que se preguntaran, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Qué van a hacer? ¿Van a poner toda su confianza en Él? ¿Quieren ver la manifestación poderosa de Dios? Porque Él no cambia. Pero cuando Él vuelva, porque vuelve pronto, hallará fe en esta tierra. Esa fe que ha decidido y que decide ahora, sin saber lo que viene por delante, poner toda su confianza en Él. Poner toda su confianza en Él. Lo que Dios ha hecho en Haití es porque la iglesia, los misioneros, han orado para que venga su reino. Pero también porque se fue a Haití. Se va a España. Y son los pastores los que van. Y son ellos los que van. ¿Y nosotros? No hay cosa más grande y que realmente va a dar plenitud que poner toda su confianza en Dios y soltar lo que los ate. Y cada uno sabe en su corazón qué es lo que me lo impide. Nosotros sabemos lo que nos lo puede impedir. Puede ser el trabajo, puede ser que siento que soy muy joven, puedo pensar que no soy tan joven y que soy más viejo, puedo pensar que yo no puedo decir, pero ¿y qué hago con mi familia? Y puedo pensar, ¿y qué hago con mi trabajo? ¿En qué Dios han creído ustedes? ¿En el que dice que yo soy el que soy? ¿El que dice yo soy el primero y el último? ¿El que dice yo soy el Dios Todopoderoso? Dios nos desafía. Y es lo que nuestros pastores han hecho y nos han desafiado a estar dispuestos. Y realmente que podamos ver qué hay que es un impedimento para que Dios pueda hacer su voluntad en sus vidas.
y que el reino de Él venga